Eh, no, voy a poner la grabación. Ah, Che, no sé si querés que tratemos algún tema particular respecto a la escuela o a las dificultades, o si no, me gustaría comentarte o dejar más o menos este, una idea que a mí me apareció hace poco, que es el tema de la sí, filosofía de la acción en Perón. Este, dale, no sé dale. si querés comentamos algún tema particular, pero No, 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 me gusta, sí, lo que hoy habías propuesto me parece interesante, dale. este, bueno, vamos a empezar. En el prólogo a ver cómo lo puedo explicar, en el prólogo yo lo empecé a vislumbrar este tema cuando hace un tiempo me puse a analizar el segundo plan quinquenal. Como por lo menos yo sabía que había, o por lo menos lo que me llegó a mí era una sola fotocopia del segundo plan quinquenal, que en algunos casos se veía muy mal. Así que me puse a escanearlo, que me llevó bastante tiempo. Y ahí en el discurso del 1 de diciembre del 52, cuando Perón plantea, o mejor dicho, explica el sentido y el significado del segundo plan quinquenal, habla de la filosofía de la acción. Pero para empezar, me parece mejor empezar con el prólogo de la edición de 1952, que yo tampoco me había percatado, diríamos, que hablaba de la filosofía de la acción. Y vamos a empezar a compartir esto porque me parece que es el inicio del sentido de esto, que por otro lado me parece realmente muy, muy valioso y muy importante. Dice, así como existe una filosofía de la ciencia, una filosofía de la historia, una filosofía del arte, etcétera, podemos afirmar que hay una filosofía de la acción. O sea, entendiendo por filosofía de la acción una manera de obrar, diríamos. Dice, por eso suele también Antonio, hablarse de la filosofía de la guerra, que es fundamentalmente acción. Hay quienes actúan sin atenerse a ningún principio fundamental, esencial o general. Esto tiene mucho que ver, esto es el prólogo de conducción política de la primera edición de 52, evidentemente se refiere a que conducción política es una serie de principios, ideas, formas y maneras de actuar que fueron las que utilizó Perón y las que Perón nos transmite a nosotros como lo que deberíamos hacer para tener el éxito en la acción política, ¿no? O sea, hay gente que viven al arbitrio de las circunstancias y son dominadas por ellos. Casualmente Perón nos transmite conducción política para que no nos pase esto, diríamos. O sea, eh, no vivir al arbitrio de las circunstancias y ser dominados por ellas, ¿no? Los vencedores de la vida y del mundo no están entre los que actúan a la saga de los acontecimientos. Y eso lo dice claro Perón en Conducción Política, ¿no? Hay quienes actúan de acuerdo con algunos principios fundamentales o esenciales o generales que siempre aplican y que nunca olvidan en su acción. Esos principios constituyen toda una filosofía personal de la acción. Y lo que yo descubrí diríamos, en el segundo plan quinquenal, porque yo entendía conducción política como esto, como una filosofía personal de la acción, o sea, como lo que Perón nos transmitía para que nosotros en forma personal
nos comportemos de determinada manera, teniendo en cuenta toda una serie de cosas que él nos transmite para obtener el éxito, como dice él. O sea, si no obtenemos el éxito, es todo el cohete lo que hacemos, ¿no? Y sigue él. Es indudable que hay principios especiales para la acción política, como para la acción militar o la acción económica, sindical, etc. Esto es lo que yo te decía que descubrí en el segundo plan quinquenal, que Perón, como vamos a ver más adelante, utiliza la conducción en el orden social, político, económico y cultural. No solo en el ámbito de lo personal, diríamos, como yo lo había entendido al principio. Claro. Cualquier cosa, interrumpime, Sí, sí, no. Está perfecto. El conjunto de los principios especiales para la acción militar constituye así una filosofía de la guerra. El conjunto de principios especiales para la acción política constituye una filosofía de la acción política o de gobierno, según sea el alcance de lo que se entienda por acción política. Pero es también cierto que existen principios generales y aplicables a cualquier tipo de acción del hombre frente a los problemas de la vida. Por eso creo yo, estoy convencido, que conducción política no solo sirve para aplicarle lo que Perón nos enseña en conducción política, no solo sirve para la acción política, sino sirve para todo lo que hagamos en la vida, ¿no? O sea, no estar, como decía antes el texto, al arbitrio de las circunstancias, ¿no? Sí. No, es que, a ver, por lo que estoy viviendo, digámoslo así, todo el peronismo, toda la doctrina, es un modelo de vida, es una forma de vivir. O sea, de ver la vida, de ver las relaciones, de ver la sociedad. Digo, es una filosofía de vida. Claro, es una forma de vida, claro. Claro, exactamente. Y el descubrimiento mío, diríamos que es lo que yo quiero compartir con vos y con los que quieran escuchar después, es que es como el meollo del peronismo. Claro. O sea, esta filosofía de la acción, esta forma de actuar, Perón la va a distinguir después del colectivismo y del liberalismo, o sea, del individualismo, ¿no? Dice, estas clases de conducción política dictadas por el general Perón en la Escuela Superior Peronista son, en esencia y en último análisis, toda una lección de filosofía de la acción con aplicaciones a la conducción política. Porque puede haber una filosofía de la guerra, por ejemplo, que Perón no aplica acá, sino lo aplica a la conducción política. Porque en última instancia la verdadera profesión de Perón era conductor, ¿no? Que lo hizo demasiado bien, ¿no? Por eso no solo sirven sus enseñanzas para quien deba actuar en el orden político, son de trascendental importancia para quienes deben actuar en cualquier orden de la vida. Por eso no solo sirven sus enseñanzas para quien deba actuar en el orden político, son, a ver si ya lo vi. A ver, espera. En ellas podrán apreciarse las diferencias fundamentales que median entre conducir y ejecutar o dirigir, saber apreciar una situación cualquiera de la vida personal o social, económica, política, etc., valorizar la importancia de elaborar un plan para resolver esas situaciones y para ejecutarlo, etc. Quien sepa desprender de estas clases de conducción política lo accidental de sus formas, teniendo en cuenta que fueron dictadas para dirigentes de unidades básicas del movimiento peronista, hallará sin duda un camino de extraordinarias proyecciones para su propia vida, toda vez que aprenderán una filosofía de la acción. Y abonada nada menos que con la experiencia de quien ha sabido, como con esa filosofía, triunfar sobre sí mismo
y convertirse en conductor de un pueblo y señalar un nuevo camino a la humanidad. Y después, esta es más o menos la editorial de Ediciones Mundo Peronista, que fue la que publicó estaba la revista Mundo Peronista, después pusieron la editorial Mundo Peronista, que fue la que editó todos los libros de la Escuela Superior Peronista, ¿no? Y después yo quería, después de esto, a ver, espérame, acá está. Dale. ¿Te acuerdas que yo ayer te comenté que había descubierto, mejor dicho, me puse en relación con la bibliotecaria del Instituto Juan Domingo Perón y me pasó Sí. algunos discursos de Perón referidos a la Escuela Superior Peronista que yo no tenía. Y entre ellos que también habla particularmente de la filosofía de la acción. Y dice, hablando de lo que estaban tratando antes, diríamos, podríamos hablar días enteros, pero hay toda una filosofía de la conducción que es la filosofía de la acción, dice Perón. Esto es en un discurso de Perón en la Escuela Superior Peronista, para ubicarnos. Algunos creen que la filosofía de la conducción es una serie encadenada de juicios y prejuicios y comprobaciones que establece un modo de actuar. No hay tal cosa, dice el general. La filosofía de la conducción es la filosofía de hacer, no de decir. Esto me pareció de particular importancia. Sí. O sea, En esta época cobra una importancia particular, ¿no? Sí. Sin hablar de nadie. No. Estamos en clase, después charlamos, pero ahora estamos en clase. De poco vale decir en la conducción. Hay que resolver los problemas y resolverlos bien, que es en última instancia lo que Perón nos plantea en toda conducción política. O sea, resolver los problemas y resolverlos bien, porque él dice, ¿no? Si se triunfa, hay conducción, y si no se triunfa, no hay conducción. O sea, que todo lo que nos enseña en conducción política, que son un toco de cosas, es para esto, para resolver problemas y resolverlo bien. De manera que hay que ir actuando y actuando todos los días, y ponerse todos los días en evidencia y todos los días someterse a la decisión de los hechos y al peligro de los fracasos. Esto también yo creo que vale para los que de una forma u otra pretendemos formar o contribuir a que se formen escuelas, ¿no? Exactamente, sí. Porque yo, por ejemplo, estoy intentando desde enero, febrero, por iniciativa de un compañero, Jorge Altamirano, de Merlo, formar una escuela en Merlo, y lo íbamos a hacer en abril. Y si Dios quiere, la vamos a iniciar el 5 de, no, a ver, el primer jueves de Estredes, el 3 de agosto, el primer jueves de agosto, si Dios quiere. O sea, los tiempos. Buenísimo. Pero los tiempos, o sea, solamente, a ver cómo es la cosa. De manera que hay que ir actuando y actuando todos los días. Perdón. Sí. El fin de semana anterior a las elecciones, a las PASO. Ah, sí. Claro, No sé, es ahí. no sé por qué eligieron eso los compañeros, pero. Claro, digo, qué momento. Sí. Hermoso. Bueno, perdón, no te interrumpo más. No, está bien. Y ponerse todos los días en evidencia y todos los días someterse a la decisión de los hechos
y al peligro de los fracasos. Solamente así se puede conducir. Me pareció muy importante compartir esto porque no son locuras mías, no son de General Perón, que ya había hecho prácticamente la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y nos estaba tratando de enseñarle a los compañeros que estaban aprendiendo en la Escuela Superior Peronista lo que él pensaba sobre el tema, ¿no? El que quiere esconderse como conductor, sin hablar de nadie, a menudo no es seguido por los hombres que conduce. Qué realidad esto, ¿no? Que lo tiró. Qué realidad actual, ¿no? En esto hay que Totalmente, jugar, sí, sí, ¿eh? sí. Sí, totalmente. Se me En, viene un nombre que digo, sí, sí, pucha. viene ahí nomás, sí. En Sí, sí. esto hay que jugarse y jugarse en serio todos los días. ¿Eh? De manera que la verdadera filosofía de la conducción es la filosofía de la acción. Los que llegan a dominarla, esos son los conductores. Por eso me pareció importante compartir esto. O sea, los que llegan a dominar la filosofía de la acción, o sea, la filosofía de la conducción, son conductores. Los que no tienen valores morales para enfrentar o capacidad para realizar, eso es mejor que no inicien la conducción y no intenten hacerla. Ellos pueden estar bien a las órdenes de otros que saben conducir o que tienen el valor necesario. ¿Qué lo tiró? La Escuela Superior Peronista anhela formar estas dos clases de personas. De aquellos que tienen los valores morales, la capacidad necesaria para conducir, comenzar a formar ya conductores. Y de los que no tengan esos valores morales, o sea, capacidad, hombres auxiliares de la conducción. Me pareció importante para nosotros que de una forma u otra queremos aportar a la formación de escuelas y de esta idea, ¿no? De que tanto los conductores en el sentido de ejecutores de la acción, como los que no tenemos esa capacidad, sino que por ahí somos transmisores. Perón dice que somos necesarios los dos, ¿no? Esto es muy importante y muy necesario, dice. Otra de las cosas importantísimas de la Escuela Superior Peronista es realizar en el orden doctrinario una parte que todavía nosotros no hemos realizado, sino a fuerza de pulmón, como decíamos nosotros, es la difusión, cosa en la que yo tanto hincho, diríamos, de todas las maneras que puedo, porque sin difusión no hay absolutamente nada. Deberíamos hacer todo, formación y difusión, pero sigamos. Todo movimiento que tenga filosofía propia, o sea, vale decir que tenga una concepción doctrinaria propia, no necesita solamente de los realizadores, o sea, de los conductores, sino también de los predicadores, que en este caso yo me identifico con los predicadores, como decía Perón, o los transmisores de la doctrina, o como se nos quiera llamar, ¿no? Los primeros son como el baño revelador que hace aparecer las imágenes de la fotografía. Los segundos son como el hiposulfito de sodio que la fija. ¿No? Se ve que el general había Había realizado. de química también. Sí, sí, no. Yo de joven también me dediqué como hobby, ¿no? A revelar Ajá. fotografías de blanco y negro. Ah, Y se ve que mira, él también lo hizo, sí, porque primero se ponían las hojas, primero se pasaba por la máquina, ¿no? Y después, con hojas especiales de fotografía, después al revelador,
y después al hiposulfito de sodio para fijar la foto. Dice, por eso, para que esto no se borre y desaparezca, sobre todo en sus principios esenciales, es necesario aplicar el baño fijador. Son los predicadores los que dicen del valor de esas acciones y de su permanencia en el tiempo y en el espacio. Vale decir que los primeros son los creadores y los segundos son los consolidadores de esa creación. A mí me parece muy importante esto porque ahora, diríamos, en el movimiento y desde que yo tengo uso de razón en la militancia, hay un 90 o 95% de acción y un 5% cuando hay de reflexión o de acción de transmisión de la doctrina, etc. Y deberíamos hacer un 50 y un 50 como mínimo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que las dos cosas son valiosas. No pasarnos de rosca con solo la formación, ni pasarnos de rosca con solo la acción, ¿no? Por eso si un movimiento como el nuestro son necesarios los creadores, o sea, la acción, los predicadores son tan necesarios como los creadores. Esta escuela tiene también por finalidad formar esas dos clases de hombres. En la formación de los conductores está formando los creadores y los realizadores. Y en los demás está formando los predicadores para completar este milagro de la fotografía de hacer aparecer la imagen con claridad. O sea, yo siempre tomo la imagen que plantea Evita, ¿no? O sea, el amor exige sacrificio, y es una verdad grande como el mundo, como la historia, dice ella, pero nadie se sacrifica por alguien que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Yo creo que más o menos es lo que acá también quiere decir el general, ¿no? O sea, hacer aparecer las dos cosas, pero para poder, diríamos, ser un tipo de acción, de convicción, de coraje, de entusiasmo, tiene que haber primero la fijación a través de la formación, ¿no? En el orden de la formación de los predicadores tenemos que saber distinguir también como en el de los conductores las necesarias condiciones morales y de capacidad, cosa que nadie hace lamentablemente en ningún lado. Algunos creen que el predicador no necesita tener sino conocimientos y facilidad para exponer y convencer sobre los temas que dilucida. No hay tal cosa. El mejor predicador es el que predica con el ejemplo. Ya los pueblos no aceptan la antigua teoría de haz lo que yo digo, pero no haz lo que yo hago. Es menester que el predicador sea el primero que cumple con la prédica. En política actualmente eso es fundamental. Por esa razón nuestra escuela no se dedica solamente a dar conocimiento de la doctrina, ni solamente a su comprensión, ni solamente a la mística con que las doctrinas deben ser abordadas y diseminadas, sino también a la práctica por la propia persona de la doctrina. O sea, un poco lo que yo te comentaba ayer respecto a que, no sé si lo dice en otro lado, pero sí no sé si a continuación, pero sí en uno de estos textos que yo después voy a pasar al grupo para que, creo que es más o menos lo que yo te pasé ayer, porque me parece que en estos textos está todo lo que Perón, está claro, diríamos, todo lo que Perón quería que fueran la formación que deberíamos hacer en militantes y dirigentes para que pueda llegar al conjunto del pueblo, ¿no? O sea que el ejemplo es la mejor prédica. El día que todos los peronistas procedan como la doctrina dice que debemos proceder, será prédica más perfecta y completa.
Los hombres tienen más espíritu de imitación que de comprensión. Por esa razón, vale más mostrar que decir. Nuestra doctrina, por otra parte, no es una cosa compleja ni difícil. Es una cosa simple, fácil, que se puede practicar sin mayor esfuerzo y sin mayor sacrificio, y que se puede enseñar sin mayor complicación. Sobre esto, una de las tantas cosas que se me han ocurrido decir a mí es que no hay asuntos complicados, sino mentalidades complicadas. Y ustedes ven que hay personas que de la cosa más simple hacen una cosa lo más complicada que nadie entiende. La doctrina peronista tiene la virtud de ser una cosa simple que debe ser aplicada e inculcada por mentalidades simples, no complicadas. La escuela está destinada así a formar hombres y mujeres de buena fe que quieren llevar nuestra doctrina al poder de los demás, aplicárselas para que la comprendan, la penetren y la sientan. No es suficiente, hemos dicho muchas veces nosotros, que una doctrina la conozca la gente. No tiene ningún valor que uno conozca la doctrina. Lo importante es que la sientan para cumplir la doctrina. Primero hay que comprenderla y después sentirse inclinado a practicarla. La doctrina no va solamente dirigida al conocimiento de las personas y la comprensión de las personas, sino que va dedicada al alma de las personas. Por eso la doctrina no se enseña, se inculca. Yo quería compartir esta parte porque me pareció importante para la comprensión de la tarea que deberíamos tener, ¿no? Respecto a lo que es ¿cómo es? La misión que tenemos en las escuelas, ¿no? Sí. Y por último, quería compartir el texto del segundo plan quinquenal, en el que habla de la filosofía de la acción relacionada con la doctrina, porque por otro lado, una cosa que me parece realmente valiosa e importante es que en esto que nos decía del realizador y del predicador, por lo menos lo que yo entiendo del mensaje de Perón, es que hasta que no lleguemos a que la gente, el pueblo, o sea, no la masa sin conciencia ni organización, pero el pueblo, diríamos, que tiene conciencia, organización, etcétera, los militantes, para llegar al conjunto del pueblo. Si el pueblo no nos acompaña libre y voluntariamente en la realización de nuestro proyecto político, no hemos hecho la tarea que deberíamos hacer. Porque por otro lado es la única herramienta que tenemos. Y si no hacemos esta tarea, nos pasa lo que nos está pasando, que estamos cortando clavos cada vez que hay una elección para ver qué es lo cómo va a salir la cosa. Y más todavía si, como decía el general, no predicamos con el ejemplo, no, o sea, no se predica desde el gobierno con el ejemplo, ¿entendés? Claro. Sí. Pero qué complicado. es complicado, claro que es complicado. Por eso estamos, por supuesto. Por eso estamos acá. Claro, por eso estamos acá, sí, la verdad. Sí. Y otra cosa que me parece fundamental es que el peronismo es una idea que Perón la convirtió en doctrina, o sea, en una serie de principios, realizada a través de un plan. O sea, y el segundo plan quinquenal no es más que un ejemplo de esto, diríamos, de una doctrina que está en el artículo 3º de la ley del segundo plan quinquenal, o sea, en la definición actual de doctrina peronista. La doctrina peronista o justicialismo tiene por finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria,
a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Ese es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal. Y después las 500 hojas que vienen y los 31 ítems que tiene el segundo plan quinquenal es la realización de esa idea. Ahora, Perón lo explicaba así en el discurso que presentó, en el que presentó el segundo plan quinquenal el 1 de diciembre del 52. Y si entrando ya en el segundo plan quinquenal, comenzaré por decir, como hace 6 años, que un plan de gobierno no puede ser la fría enumeración de intenciones a cumplir ni de proyectos a realizar. Cosa que hoy ni eso hay, ¿no? Eso sería Sí, un plan, totalmente. ¿eh? No, que sí, que es Eso esto. sería un plan carente de alma. Acá ni alma hay, ¿no? Eso sería un plan carente de alma. Sería un verdadero muerto, por bonito y bien armado que estuviese. Una descripción de lo que nos pasa, ¿no? Que lo tiró. Un plan de gobierno, para que tenga alma, debe tener una doctrina, ya que la doctrina nacional es la verdadera alma colectiva del pueblo. O sea, yo siempre digo, ¿no?, que Perón toma el país como una organización, el conjunto del pueblo como una sola organización. Sí, Y toda organización para él tiene un aspecto espiritual, que es esta alma colectiva de la que él habla, y un aspecto material, que es la forma y manera de realizar esas ideas, ¿no? claro. O sea, es de esa alma colectiva del pueblo, de la nación, que está animado profundamente el plan quinquenal que hemos de someter a la consideración de los señores legisladores. En este sentido, aún a fuer de abundar en consideraciones, yo quiero muy somera y sintéticamente recordar en esta ocasión cuáles son los puntos básicos de esa doctrina que animan nuestro plan. Y ahí empieza a explicar lo que yo quería compartir. Los gobiernos de las naciones pueden realizarse de diferentes maneras, pero todas ellas, a través de la historia, han ido oscilando como un péndulo entre el individualismo y el colectivismo. Nosotros pensamos que entre esos dos extremos existe una tercera posición más estable y permanente, y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina, cuyos principios constituyen el justicialismo y cuya realización ejecuta el peronismo. De ahí yo deduje también, para claridad, por lo menos a mí me clarifica perfectamente, y en la definición de doctrina está, o sea, el justicialismo es la doctrina peronista, Claro. y el peronismo fue la realización de la doctrina peronista en su momento. Como creo yo, por lo menos, que el kirchnerismo también fue una realización, quizás no tan Del perfecta como la de justicialismo. Perón desde ya, Claro. aunque tampoco fue perfecta o No, completa, pero sí claro. los principios y la orientación y la guía y las acciones fueron siempre en ese sentido. Sí. O sea, las ideas del justicialismo, o sea, de la doctrina peronista, el realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, la realizó el peronismo. Y también, creo yo, el kirchnerismo. El kirchnerismo. Claro. Ahora dice Perón, ¿en qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que acabo de definir? O sea, el individualismo, el colectivismo y el peronismo. En que cada una de ellas posee una filosofía de la acción propia y esencialmente distinta de las que poseen las otras dos. La filosofía de la acción es más que la forma de gobierno, mirá esto que importante,
La filosofía de la acción es, más que la forma de gobierno, lo que da carácter democrático a una monarquía o carácter totalitario a una república. Mira vos la de Morales, sí. Sí, es una democracia. No. Dice, en la situación actual del mundo, el problema de las relaciones entre los pueblos con respecto a los gobiernos de los distintos estados sigue siendo el mismo. Más que en ningún otro momento de la historia, pueden apreciarse las consecuencias de haber adoptado los distintos países soluciones extremas, individualistas unas y colectivistas otras. Está hablando, por supuesto, del imperio norteamericano en los individualistas y en ese momento la Unión Soviética, ¿no? Claro. Como, el famoso ni yanquis ni marxistas. ¿eh? El famoso ni yanqui ni marxista, exactamente. Ni marxista. A tal punto es verdad esta situación que el mundo entero se haya dividido en dos partes. Una responde al individualismo de forma capitalista y la otra responde al colectivismo de forma comunista. Y empieza a explicar. El individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que en su acción de gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Las consecuencias han sido desastrosas. La anarquía política en lo político, Argentina 2023, el capitalismo nacional e internacional en lo económico, Fondo Monetario, corporaciones internacionales, etcétera, etcétera, y la explotación del hombre por el hombre en lo social. 40% de pobres, no sé cuántos de indigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Qué capacidad le da este hombre, ¿no? No, pero no, lo que pensaba, digo, 40% de pobres, pero 6%, 6 y pico, de desocupación. Quiere decir que en realidad hay un 30 y pico por ciento de trabajadores pobres. O sea, la explotación. Están siendo explotados, no tienen sueldo Claro, digno. porque se la Es llevan los eso. cuatro, se la llevan. Claro, O sea, por eso no quieren intervención, o sea, prescindir de la intervención en las actividades sociales, económicas y políticas, porque la dirigen claro, ellos, claro. para que la dirijan ellos. En cambio, el colectivismo, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entienden que su acción de gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de la actividad política, económica y social del pueblo. Las consecuencias no han sido menos desastrosas que en el individualismo. Dictadura en lo político, intervención en lo económico y explotación del hombre por el Estado en lo social, que en algunos casos se dio, ¿no? La doctrina justicialista trae al mundo su propia solución fundada en una filosofía propia de la acción de gobierno que no es de abstención total como en el individualismo, ni de intervención total como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Conducción de las actividades, no solo, o sea, la conducción, a esto quería llegar yo, no es solo una guía personal para nosotros para actuar de una determinada manera, sino que Perón la entiende como conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Las consecuencias de esta posición de gobierno, o sea, de conducción de las actividades sociales, económicas, políticas y culturales también de gobierno, se traducen en lo político como un régimen de libertad en función social. Libertad, pero en función social. En lo económico, como de economía social, que por supuesto hay que saber entender de qué se trata, ¿no? Y en lo social, como de dignificación del hombre y del pueblo. Esto es lo que debería ser el peronismo, ¿no? El gobierno, según nuestra doctrina, es, en síntesis, gobierno de conducción.
y por lo tanto la conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. Esta era más o menos la conclusión a la que yo quería llegar. Y después lo explica él, dice, yo entiendo que el gobierno es una parte del arte de la conducción, como la pintura sería una parte de las artes plásticas. En este sentido, el arte de la conducción no hace distingos. Hay personas que unilateralizan este arte y se dedican a conducir una cosa u otra. Es el mismo caso de un pintor que se dedicara solamente a pintar perros o caballos y no supiera pintar otra cosa. Para ser buen pintor hay que pintar todo. El que es pintor pinta tanto una casa como un perro o un caballo. En el arte de la conducción se sabe conducir o no se sabe conducir, como en el arte de la pintura. Se sabe o no se sabe pintar. En el caso del gran Alejandro, de Federico el Grande o de Napoleón, algunos se extrañan de que habiendo sido guerreros hayan sido también grandes gobernantes. Eso es lo común y ellos sabían pintar y pintaban cualquier cosa. Así es el arte, universal e indivisible. En el arte se sabe o no se sabe, pero no se saben determinadas cosas y se ignoran otras. Y después él sigue hablando de la unidad en la acción, ha de lograrse mediante la unidad de concepción, o sea, la forma y manera de realizar el segundo plan quinquenal, ¿no? Y esto era más o menos lo que yo quería compartir, porque me parece fundamental. Yo no había, cuando estudié conducción política, lo entendía al principio como, ¿cómo te puedo decir? Como, sí, algo muy importante para uno personalmente, nada más, ¿viste? O sea, tener en cuenta todas esas cosas y las virtudes y cualidades que Perón pide en conducción política para los que de una forma u otra pretendemos ser buenos militantes políticos, era la finalidad de conducción, pero en este texto, diríamos, sobre todo en referido al segundo plan quinquenal y a todo el segundo plan quinquenal, entendiendo al justicialismo como una idea, realizada por una idea o una doctrina, realizada por un plan, creo que es la síntesis del peronismo, ¿no? O sea, una idea que busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre, o sea, la armonía en toda, la tercera posición en todos los ámbitos, que él la explicó de esa manera, no ni individualismo ni colectivismo, sino conducción de las actividades sociales, económicas, políticas y culturales del pueblo, ¿no? Para lo cual tenemos que llegar al conjunto del pueblo que conozca lo que nosotros queremos hacer, si no, estamos sonados, como decía el paisano. Y sí. Y sí, nadie que quiere lo que no conoce y nadie defiende lo que no quiere. Eso sí. Exacto. Pero yo creo que la razón fundamental de por qué estamos como estamos, diríamos, y por qué los dirigentes esquivan el tema de la formación, es que al no tener de entrada una formación, los otros días leí un texto que creo que lo pasé al grupo, que dice que el peronismo, la tarea fundamental del peronismo es la supresión del egoísmo. Es una frase muy, muy linda de Perón, en el sentido de que deberíamos trabajar para el conjunto de la gente, para el conjunto del pueblo, ¿no? Incluso sacrificarnos para el conjunto, porque la realización de uno solo se da en la realización del conjunto, ¿no? Pero bueno,
O sea, cuando no, lo que te quería decir es que cuando no hay esa formación, esa supresión del egoísmo, diríamos, para lo cual uno tiene que estar muy, muy formado, diríamos, ¿no? Da preeminencia a lo personal, preeminencia a lo personal, o mejor dicho, trabaja para sí o para un grupo y no trabaja para el conjunto del pueblo. Y cuando uno trabaja para sí o para un grupo, nos pasa lo que nos está pasando ahora, diríamos. Cada uno patea para su lado y al pueblo que lo parta un rayo. Pero bueno, en eso estamos y la tarea es, creo yo, es una tarea personal, que lo dice Perón en uno de estos discursos que dio ante la Escuela Superior Peronista, que no, la tarea nuestra, diríamos, de formación debería ser personal, y sobre todo vos que sos joven y los que son jóvenes, en una tarea directamente con la gente. En el capítulo primero, creo que es de conducción política, dice que el conductor debe ser maestro, como fue él, ¿no? Durante toda la vida. Vos también sos docente, Fede, ¿no? No, 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 Ah, nada que ver con la pensé, docencia, no, no. pensé que eras docente. Mi pareja es docente. Por ahí en algún Ah, momento un comentario, pero no. ok, ok. Bueno, Macanudo, che, no sé si querés que comentemos algún tema en especial. No, yo te quería hacer una consulta. Sí. Eh, ¿En algún momento pensaste por ahí en dar en lo, ¿cómo se llama? Las materias de la escuela en el sentido, la parte de economía, la parte de, ¿entendés? Sí, voy a decir filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista, Exactamente, sí, sí. política peronista. Mira, yo le encontré un atajo a eso. Primero que no soy economista y no, pero le encontré un atajo porque encontré en el libro de técnica del adoctrinamiento, o sea, técnica para transmitir la doctrina, una síntesis de doctrina peronista que a mí me gustó mucho más, diríamos, porque, a ver, los libros de filosofía peronista, sociología peronista, etcétera, son la explicitación de filosofía, la concepción del hombre que tiene y de la sociedad que tiene el justicialismo. Sociología peronista es la teoría correspondiente a la justicia social. Economía peronista es lo correspondiente a la explicación de la independencia económica. Y política peronista es la explicación de la soberanía política. Y yo le encontré una síntesis que después te paso, si querés, el trabajo que yo hice sobre esa síntesis. Dale, Que, dale, sí, sí. y, ¿cómo te puedo decir? Y los libros de filosofía peronista, sociología peronista y economía peronista, yo los dejaría como complemento, porque en última instancia lo que yo me propuse, diríamos, es no hacer o sea, eso sería para la educación superior, si le queremos llamar, ¿no? O sea, viste que en mi página yo puse primer nivel, segundo nivel, nivel medio y nivel superior. Las materias de la Escuela Superior Peronista son un nivel superior, diríamos, entre los cuales están estas materias que son explicación de la doctrina.
Ahora, yo hice una síntesis de eso en el sentido de explicar la definición, y a través de este esquema, de explicar el sentido de esas tres cosas, que en ese esquema, yo no me lo acuerdo bien todo, pero a ver si lo... En todo caso, después te lo paso tranquilo y lo ves. Pero de cualquier manera, yo no desarrollo en todas las veces que doy los cursos, hablo de conducción política, de historia del peronismo, que yo con eso, si se estudiara eso solo, yo me daría por satisfecho, ¿no? Con doctrina peronista, Perfecto. en la que explico solamente la definición que expresé recién, o sea, esta del segundo plan quinquenal. Organización peronista, que es muy importante el tema de la organización, y después técnica para transmitir la doctrina y las realizaciones del peronismo, donde incluyo ahí ahora, cosa que no estaban en la Escuela Superior Peronista, incluyo este tema de la filosofía de la acción. No lo incluí en conducción política porque sería un tema muy largo. Y dentro de poco, si Dios quiere, voy a sacar una colección de todos los libros de la Escuela Superior Peronista, como para por lo menos contribuir a que los compañeros que quieran realmente formarse tengan material para hacerlo. Pero en este momento no hay una sola editorial que tenga todos los libros de la Escuela Superior Peronista. Sí. Y la único que editó todos los libros de Escuela Superior Peronista es el Instituto Juan Domingo Perón, pero al ser un instituto nacional no puede vender los libros. Así Claro. que, si Dios quiere, me voy a poner o sea, con Editorial Fabro, que también ya ha sacado un montón de libros del peronismo, voy a ver si contribuyo a que los compañeros que quieran formarse tengan con qué hacerlo. Sí, 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 sí. Sería muy importante. Macanudo, che. Nos Bueno, vemos Antonio, entonces. dale, te mando un abrazo grande. Gracias, viejo. Nos vemos en cualquier Nos momento. vemos, che.